Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Jerez, soy secretario del Centro de Estudiantes. Hoy nos trae un caso muy actual sobre lo que es Vicentín, un caso de total repercusión social y en el cual se puede abordar desde varias ramas del derecho. En este caso hemos elegido abordar tanto de lo que es el derecho empresario también como el derecho constitucional. Para ello trajimos como invitado especial al doctor Vítolo, quien es docente de Derecho Empresario en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en la UBA. También lo conocemos mucho acá en Tucumán porque nos pasamos horas leyendo sus manuales. Le agradecemos por eso, de buena manera. Acompañan también el doctor Miguel, quien es parte de la Cátedra de Derecho Societario. También el doctor Marco Tulio, que está en la cátedra a cargo de la Cátedra de Concursos y Privilegios. Y por último, el doctor Dante Mirra, que está en la Cátedra de Derecho Constitucional de la UNT. Ambos, todos los que lo nombré, son excelentes docentes y siempre los estudiantes están alegres de escucharlos. Y bueno, y en esta ocasión también al doctor Vítolo, que es una eminencia también del derecho. Comentarles que durante la transmisión pueden ir dejando sus consultas, si es que quieren hacerla específica a alguno de los disertantes también pueden hacerlo y al final de la charla la vamos a ir abordando. Así que bueno, doctor, si quiere arranca. Bueno, muy bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué bueno este encuentro, muchas gracias a Franja Morada de la Universidad Nacional de Tucumán por esta invitación tan linda a compartir con ustedes y con tan buenos y prestigiosos profesores como el doctor Mir, el doctor Marco Tulio y el doctor Miguel, que realmente es un privilegio para mí poder estar con ellos y compartir esta actividad que está dirigida básicamente a los estudiantes y que es de una enorme importancia porque es para mí súper interesante que los estudiantes se conecten con temas de la realidad donde justamente se plantean conflictos jurídicos, donde ya no es solamente una cuestión de si nos gusta o no nos gusta lo que hace un gobierno, si nos gusta o no nos gusta las disposiciones que se toman, sino el encuadre que nosotros como hombres de derecho le podemos dar a estas conductas y a estas actitudes que en distintos tiempos y bajo diversos signos políticos y bajo diversas administraciones se toman en relación con empresas públicas o empresas privadas. Aparte es un lindo desafío para los estudiantes y también lo es para nosotros, los profesores, poder encuadrar estos hechos de la realidad en las normas jurídicas que se encuentran involucradas. Esta tarea de identificación donde el conocimiento que vamos adquiriendo en la universidad de la mano de los docentes y en conjunto con una actividad, digamos, compartida con los estudiantes, construir la mirada que permite identificar y la aplicación directa del conocimiento. Fíjense que en este caso, a partir de una decisión de un presidente de la República, de llevar adelante una iniciativa, que después vamos a ver en qué consiste, explotan o convergen en un cruce de caminos normas del derecho constitucional, del derecho societario, del derecho concursal, del derecho administrativo, del derecho de la competencia. Bueno, todo. Es decir, todo el derecho se junta en una sola decisión. Y entonces abordar esto solamente desde una de las miradas no parece lo más adecuado, sino que justamente se requieren muchas miradas para ver cómo se amalgama esta red de contención o este haz de relaciones jurídicas a través del cual se pueden interpretar los hechos de la realidad. Decisiones económicas, políticas de los gobiernos, bueno,
son todas discutibles. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, y esto es perfectamente admitido, porque esto justamente es la democracia, la manera de poder mirar y decidir y evaluar qué nos parece bien y qué nos parece mal, según nuestro propio leal saber y entender. Por eso yo no me voy a adentrar en cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia de si un presidente debe promover o no la expropiación de una empresa privada. Este es un tema que cada uno tendrá su visión. Ni los economistas, ni los políticos, ni los filósofos, ni los sociólogos están todos de acuerdo en cuál es el grado de intervención que el Estado tiene que tener en la economía y en qué momento, de qué forma debe intervenir. De hecho, en la República Argentina estamos muy acostumbrados a lo largo de la historia de la intervención del Estado en la economía, y hay empresas emblemáticas que fueron estatizadas, privatizadas, restatizadas, reprivatizadas y restatizadas. Y bueno, fueron distintos tiempos o distintos momentos. Ahora, en el último tiempo, digamos, en lo que podríamos llamar el comienzo del siglo XXI, esta intervención del Estado de Economía ha tenido diversas expresiones. Y el tema de que el Estado trate de volver a estatizar o nacionalizar empresas que fueron privatizadas en otro momento es algo discutible, o que decida estatizar empresas que nunca habían sido del Estado. También es otra cosa, otra mirada que se puede tomar. Y para esto no siempre ha actuado igual. Son muchas las empresas que en el curso de este siglo XXI se han vuelto de la actividad privada a la actividad estatal, pero no en todos los casos el Estado ha utilizado el mismo modelo. Por ejemplo, en el año 2003, recordarán ustedes el decreto 1075, por el cual el Correo Argentino, que era una empresa estatal, que era una empresa privada, perdón, que había sido concesionada en la década de los 90, pasa de vuelta a manos del Estado. Pero aquí no hubo una expropiación. Lo que hubo fue una rescisión de la concesión del servicio público que se le había dado. Es decir, no hubo una intervención en la compañía, sino que se rescindió un contrato de concesión. Lo mismo ocurrió en el año 2006 con el decreto 303, que rescindió la concesión que tenía la empresa de aguas, que tenían los franceses del Grupo Suez. Bueno, se rescindió y el Estado reasumió el servicio público a través de una rescisión de un contrato de concesión. En el año 2007, con la empresa Tandanor, hay un cambio. Ahí el Estado cambia el modelo. Lo que hace es declarar nula, de nulidad absoluta, una privatización que se había hecho en el año 1991 y se revocó no la concesión, la privatización de 16 años antes. Una cosa muy extraña, pero esto ocurrió. En el caso de Aerolíneas Argentinas, en el año 2008, la primera intención del Estado no fue expropiar, sino comprar las acciones. Y quería rescatarla como servicio público y a través de lo que fue la ley 26.412. Pero finalmente no pudieron llegar a un acuerdo de compra de acciones y entonces, por la ley 26.466, expropiaron la compañía, es decir, se hicieron cargo de las acciones representativas del capital social por la falta de acuerdo con los titulares anteriores. Pero, por ejemplo, la fábrica de aviones, que tuvo algunos años después, hubo un acuerdo privado y lo que hizo el Estado, estatizó la empresa comprándole las acciones representativas del capital social a la Lockheed, que las vendió. Se pusieron de acuerdo en el precio y le compró las acciones. Volvieron al Estado sin conflicto. Y aparecen las expropiaciones fuertes en el año 2012. La primera, YPF, y todo su grupo, la ley 26.741, que expropia las acciones representativas del paquete de control y no expropia el resto de las acciones, con lo cual no expropia indirectamente la totalidad de la compañía, sino solamente las acciones necesarias para poder formar la voluntad social en las asambleas ordinarias y extraordinarias, e indirectamente también en el directorio como órgano de administración, tomando el control de la compañía. YPF ya había sido del Estado, había sido privada, había vuelto a ser del Estado, había sido privada y ahora volvía a ser del Estado. Pero en ese mismo año hay también una novedad, que es la expropiación de Chicone, compañía de valores sudamericana, sociedad anónima, una compañía que siempre había sido privada, que nunca había sido pública, y es la primera vez en este
este tiempo en el cual el Estado interviene en una expropiación de una empresa que nunca había sido del Estado, sino que había nacido como persona jurídica privada y se había desenvuelto siempre como persona jurídica privada. Y ahora viene el caso del proyecto de expropiación de Vicentín, porque todo el mundo habla de la expropiación de Vicentín, y yo les recuerdo que Vicentín no está expropiada, y ni siquiera hay un proyecto de ley ingresado al Congreso para declarar los bienes de la compañía o no sabemos qué, de utilidad pública y sujeta a expropiación. Así que, como verán, este tema de que el Estado tome empresas y deje empresas es un tema de la política, de la economía, y el tema no pasa tanto por ahí, sino que pasa como cómo lo puedo hacer. Es decir, rescindiendo una concesión que di porque hay incumplimientos. Bueno, eso está previsto en todo el régimen de concesiones del Estado. Que yo pueda declarar nula una privatización de 16 años antes, bueno, es un tema que parecería un poquito discutible, ¿no? Y después que compre acciones de acuerdo con los accionistas anteriores titulares del capital, tampoco parece algo objetable, y que se puedan expropiar empresas tampoco es objetable, porque en la medida en que exista esta declaración del Congreso de utilidad pública, y esto sea para el cumplimiento del bienestar general, espiritual, económico y cultural de la nación, y esto se pueda justificar, bueno, se podrá hacer. Si es para un fin público y para una utilidad pública, lo que sí habrá que respetar la ley, porque nosotros tenemos una ley de expropiaciones que dice cómo se hacen estas cosas, de qué manera hay que proceder, cómo se evalúan las compañías, que el Estado no se puede llevar los bienes hasta tanto no los pague, que las dos maneras que tiene para poder ponerse de acuerdo y hacerse de la propiedad de los bienes es celebrar un convenio de avenimiento, es decir, y ponerse de acuerdo con los sujetos expropiados para pagarle los bienes y establecer eventualmente una forma de pago, y cuando esto se homologue, se lleva los bienes y queda o bien la deuda o bien el pago, y si no, tiene que hacer un juicio de expropiación. Y solamente podrá llevarse los bienes con una sentencia firme y habiéndolos pagado, porque esta es la garantía que seguramente el doctor Mirra nos va a explicar muy bien del derecho de propiedad, de los artículos 14, 17, 99, etc. Y un montón de artículos de la Constitución Nacional, que no es solamente el dominio, sino también el uso, el goce, la disponibilidad, el régimen de libertad. Así que yo digo, hay que sacar el foco de se puede, no se puede expropiar, saquémoslo. Yo lo saco porque es una discusión inútil. El tema es, bueno, primero, ¿hay un motivo? ¿Hay alguna razón para promover una declaración de utilidad pública de una empresa privada? Una empresa privada, bueno, el gobierno dice que sí. El mismo presidente de la República ha dicho, tanto enojado quizás, que bueno, que es fundamental que el Estado tenga una empresa de esta naturaleza. Yo digo, bueno, miremos la empresa. Una empresa privada que a su vez está formada por un conglomerado de más de 25 empresas, que está dentro de un ámbito operativo de los negocios agroindustriales y del mercado exportador, que en realidad solamente tiene un 9% del mercado de exportación de granos. En ese mercado concurren 10 empresas más. Entre las demás empresas, el 45,5% del mercado lo tienen empresas de capital nacional, el otro 45,5% del mercado lo tienen empresas extranjeras, y este 9% le queda a Vicentín. El mercado, si este 9% desaparece, ¿se cae? De ninguna manera. Nada le va a pasar al mercado. Cualquiera de las otras 10 empresas lo puede tomar esa parte, o las pueden tomar todas en su conjunto. Bueno, si Vicentín se cae, se acabó la fijación de precio del cereal, de ninguna manera. Vicentín no es testigo de nada porque no forma precio, es tomador de precio. Él no fija el precio de exportación, no fija el mercado de Chicago, no tiene la influencia que se le pretende asignar. Y finalmente, también se dice que es absolutamente necesario tomar la empresa para preservar el patrimonio y los trabajadores. Bueno, en la Argentina hay 400.000 empresas en este momento en cesación de pagos, con millones de trabajadores que no están cobrando su salario, que están en crisis y que tienen un patrimonio en riesgo. El Estado que va a venir a ayudar a todas las empresas que tienen esa situación, ¿por qué elige a esta y no elige a las demás?
por otra parte, ¿vamos a quedar los argentinos sin alimento? ¿No vamos a poder alimentarnos si desaparece Vicentín? Es decir, se van a cerrar los supermercados, nadie va a poder comer carne, ni cereales, ni fideos. Nada de esto pasa. Entonces parecería que las razones de la utilidad pública no parecen muy ajustadas a los criterios. Bueno, yo no voy a invadir el ámbito del doctor Mirra, pero los criterios que la Corte, con las restricciones que tiene la Corte cuando habla de la posibilidad de revisar la utilidad pública o la calificación, pero al menos que no haya una arbitrariedad manifiesta o que en realidad no se haya desviado el interés público de la utilidad pública hacia un interés privado, político, partidario, de mercado o lo que fuera, no cambiar esta mirada tan importante. La segunda cuestión que hay que mirar aquí es, yo digo, las personas o los gobiernos, iniciativas, pueden tener las que quieran, porque para eso están elegidos, para generar iniciativas. Ahora, las cosas tienen que funcionar. Cuando yo promuevo algo, tengo que asegurarme que funcione. Entonces, la pregunta es esta. Un Estado que está quebrado, que debe 350.000 millones de dólares, de los cuales parte ya tienen default por más de 80.000 millones, que no puede pagar, que no está en condiciones de pagar 500 millones de dólares de servicios de intereses para no caer en default, que le está ofreciendo a los acreedores externos pagarles a un plazo larguísimo menos de la mitad de lo que les debe, que no puede pagar los sueldos y que ha tenido que pagar el aguinaldo en cuotas, que ha tenido que pedir la rebaja del 50% de los trabajadores de ciertas empresas públicas porque la emisión monetaria no alcanza en su velocidad a generar la cantidad de billetes y de circulación monetaria suficiente para pagar esos sueldos en tiempo y forma de manera plena, que no puede llegar todavía ni con el IFE, ni con la ATP, ni con ninguno de los créditos blandos que ha prometido a las empresas en crisis. ¿Es el salvador de alguien que está en un concurso preventivo? Que tiene los salarios al día. ¿Le va a poner dinero? ¿Tiene un cheque para traer? Porque si no tiene un cheque para traer, la verdad, ¿cuál es el rescate? Porque va a tener que pagarle a los dueños de la compañía el valor de la compañía y aparte va a tener que inyectar a la compañía, según dicen los entendidos, yo no he hecho el estudio de los flujos, pero entre 300 y 500 millones de dólares para la reconstrucción. Pero si los tuviera, estaría pagando los intereses de la deuda externa y no lo puede hacer. Entonces, un quebrado ayuda a un quebrado. ¿Se va a hacer cargo de qué? ¿De 2.000 millones de dólares de deuda? ¿Se va a hacer cargo de entre 2.000 y 4.000 trabajadores que va a pasar en bloque a una empresa del Estado para que tengamos 4.000 personas más que se sumen a los 20 millones de cheques que el Estado hace todos los meses para pagar salarios, contribuciones y asistencias? Esto no parece razonable. ¿Qué le va a ofrecer el Estado a los acreedores? Un Estado que está quebrado, que le va a pagar ¿cómo? Porque si el Estado dijera, bueno, no, mire, yo lo que vengo es a ofrecer una salida, que es hagamos una capitalización de los créditos del Estado, que también es fantasioso. Al Banco Nación se le deben 18.000 millones de pesos, que es el 64% de la totalidad de la deuda financiera, que a su vez es el 64% de toda la deuda, digamos, a ser verificado, declarado admisible en principio según las declaraciones. Es decir, sanearía una parte del patrimonio, pero no necesariamente recompondría los flujos de una manera inmediata. La deuda fiscal, que tanto se habla, todas las entidades fiscales no deben o no participan en el pasivo de la compañía en más de un 1,6% de la totalidad del pasivo. Entonces, primera cuestión es argentinos a las cosas. Me parece que en este momento, con los problemas que tenemos los argentinos, con el COVID, ansiedad, respiradores, hospitales, test, realmente ponernos a comprar una empresa que está en dificultades es comprarnos un problema. La segunda cuestión es el procedimiento. Primero, de la expropiación no voy a hablar porque no hay ley, no hay proyecto de ley. Acá no se expropió nada. Falta el proyecto de ley, hay que mandarlo, ahí tendrán que decidir qué quieren expropiar. Van a expropiar, porque aquí es genial, han dicho que van a expropiar la compañía, un sujeto con un quit. Las personas humanas y jurídicas no se expropian. La Constitución impide que alguien pueda tener el dominio sobre personas. Lo que se puede expropiar solamente, lo dice la ley de expropiaciones,
21499 son bienes o conjunto de bienes. Las personas no son bienes. Así que tendrá que elegir modelo YPF, expropio las acciones, modelo Ciccone, identifico bienes determinados de la compañía que voy a expropiar. Entonces, bueno, una vez que los identifique, bien, tendremos que hacer el procedimiento, declarar la utilidad pública, hacerlos tasar, buscar el avenimiento y si no hacer el juicio de expropiación. Mientras todo eso hacen, se frustra el concurso preventivo, no hay interlocutor. ¿Quién va a querer negociar con personas que están sujetas a expropiación de todos sus bienes? ¿Qué pueden ofrecer para recomponer? ¿No es cierto? Por otra parte, el mecanismo de expropiación es inviable, porque la empresa está en concurso preventivo. Entonces no pueden vaciar de contenido la empresa llevándose los bienes y dejando un cheque por expropiación, que no lo tienen, con lo cual van a dejar bonos, porque el proyecto de ley que ha circulado, que tiene número y referencia en el Poder Ejecutivo, así que es auténtico, dice que se van a emitir bonos para pagar. Pero no se pueden llevar los bienes y dejar los bonos. Pues primero porque para eso necesitarían un acuerdo de avenimiento, que el sujeto expropiado acepte los bonos. Yo no le puedo imponer pagarle con bonos, tengo que pagar con dinero, porque así es la norma constitucional y así lo dice la ley de expropiaciones. Y tampoco me puedo llevar los bienes aunque venga con el cheque, porque son la garantía de este concurso. Y el concurso tiene un régimen de privilegios. Ellos quieren compensar con el precio de la expropiación, también así lo propone la ley y así lo ha dicho el presidente, el crédito del Banco Nación y el crédito de la AFIP. Y esto es imposible, porque el régimen de privilegios en el concurso preventivo y la eventual quiebra de Vicentín es algo de orden público. Es decir, el Estado no puede hacerlo. Claro, ¿por qué dice que lo puede hacer? Porque ya lo hizo. Porque lo hizo en el caso Ciccone. Lo que pasa es que lo que no recordamos bien es que en el caso Ciccone lo que se hizo fue que la compensación con la AFIP se admitió porque el acuerdo o el convenio de avenimiento de la expropiación lo firmó, por un lado, el sujeto expropiante, que era la AFIP, es decir, el abogado de la unidad de ejecución designado por la AFIP como sujeto expropiante, y por la compañía firmó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que era el interventor en la compañía. Y los dueños de la compañía no firmaron nada porque también estaban no sé dónde y no querían ni siquiera aparecer. Y la Cámara Comercial en el año 2016 declaró la nulidad de ese acuerdo de avenimiento y la nulidad de que se hubieran llevado los bienes, que se los llevaron, esto es lo que le espera a la gente de Vicentín, se les llevaron el inmueble y se llevaron las máquinas y le dejaron bonos que van a emitir algún día y nunca pagaron nada hasta el día de hoy. Por eso yo digo, ¿por qué no vemos dónde están estas realidades y qué fue lo que pasó? La segunda cuestión que ha traído molestia en esto, y yo disparo un poco los temas porque me interesa mucho que los demás profesores convocados den sus opiniones, pero el segundo tema que ha disparado esto y que ha generado mucha inquietud es una decisión muy particular del presidente Alberto Fernández, que se ha animado a hacer lo que ningún presidente se ha animado nunca a hacer en democracia, que es por su propia voluntad, él solo, dictar un decreto por el cual interviene presidencialmente una compañía, desplaza al órgano de administración y coloca en su reemplazo a un amigo. Esto no se ha visto nunca. Es la primera vez que se ve en la República y la primera vez que se ve en democracia. Semejante, no sé, situación extravagante. Porque recordemos nosotros que las intervenciones presidenciales en las compañías han ocurrido. Sí, ¿cuándo? Bueno, ley 16.926, ingenios azucareros. Yo no le voy a explicar a los tucumanos lo que pasó en la época del presidente Onganía, que era una dictadura. Entonces, claro, siendo una dictadura, el presidente de la República no solamente dicta una ley, sino que interviene, remueve, asigna fondos. Bueno, pero porque es un dictador, no porque es un presidente democrático. Ley 17.507, el mismo presidente Onganía, presidente de facto, rehabilitación de empresas. También, yo voy a designar quiénes son los interventores, digo quién lo nombra a la gente, desplazo a todo el mundo y doy asistencia. Ley 18.832, continuidad de empresas en quiebras.
Otro presidente de facto, Roberto Marcelo Levingston. Bueno, yo uso los fondos del Estado, digo qué compañía sigue, cuál no sigue, está en quiebra, le doy los fondos, la intervengo, la manejo, la administro. Pero eran dictadores, no eran presidentes constitucionales. No había Congreso, no había ley. La ley era la voluntad de un presidente dictador. Bueno, en este siglo hemos tenido dos ejemplares de esta situación. La primera, la intervención de YPF, decreto 530 del año 2012. La presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, también, por su propia voluntad, dicta un decreto de necesidad y urgencia e interviene la compañía YPF y designa a los administradores y ocupa la empresa a través de la ocupación del control del paquete accionario, ocupa las acciones. No lo dice, no menciona el Instituto de la Ocupación Temporaria Anormal, Instituto de la Ley de Expropiaciones de la época de dictadura del presidente de facto Videla, año 1977, norma incorporada a esta ley con el objeto de no tener que dar ninguna explicación cuando se ocupan los bienes, porque querían expropiar inmuebles para hacer autopistas, obra pública y alguna otra cosa que la justicia después tuvo que investigar. Entonces, la ocupa, pero en aquel momento las ocupa a YPF y después hace lo mismo con Chicone como un acto de ocupación del Estado y designa interventores en estas compañías, en el primer caso al ministro de Planificación Julio De Vido y en el segundo al ministro de Economía y Finanzas Públicas Hernán Lorenzino, diciendo, señores, es verdad que estoy ocupando, en el segundo caso el de Chicone explicó claramente que era una ocupación temporaria normal, estoy ocupando con el propio Estado. Mis funcionarios, es el Estado el que ocupa la compañía. Pero esto de que un amigo, esto no se vio nunca, por talentoso que puede ser el amigo, por lo inteligente que puede ser el amigo, por la confianza enorme que le pueda tener el presidente. Esta no es la manera de gobernar ni de hacer las cosas. Así que a mí me parece que estamos en una situación muy interesante. Fíjense, las intervenciones en las compañías, personas jurídicas privadas, siempre son por el juez, son judiciales. La ley de sociedades, el juez. La ley de concursos, el juez. La ley de entidades financieras, el juez. El lavado de dinero, el juez penal. La Comisión Nacional de Valores, tiene que ir al juez. La Inspección General de Personas Jurídicas, tiene que ir al juez. El Instituto de Acción Cooperativo, el IAES, ahora que tiene todas estas entidades, tiene que ir al juez. Los únicos casos de intervenciones directas, algunas leyes provinciales, lo tiene, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, en algunos entes públicos que se crean, donde se le permite al gobernador, ante el incumplimiento, intervenirlos, pero son entes públicos, no personas jurídicas privadas. Así que me parece que estamos complicados esta vez y me parece que a veces estas iniciativas no se pueden explicar. Yo creo que lo de Vicentín no se ha podido explicar, porque si la explicación es que los administradores no son buenos, o han cometido delitos, o lo que fuera, bueno, están todos los remedios de la ley. Los han denunciado penalmente, hay un juicio en Estados Unidos, se puede pedir al juez de concurso su remoción y la intervención judicial. Pero este tema de que el presidente dice, aparte públicamente, la familia se tiene que ir. ¿Por qué la gente se tiene que ir de sus bienes porque el presidente quiere que se vayan? ¿Y se van a ir por una vía o por la otra? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que este es un episodio muy provocador y por esto es bueno que los estudiantes lo vean, porque más allá de que yo personalmente no le encuentro una razón de ser a esta idea de la expropiación, me parece que ni económica, y los economistas todos han coincidido que esto no funciona. Escuchen lo de Pablo, escuchen a gente que no tiene una bandera política y que son militantes, que esto no cierra, es decir, que no es una salida posible. Desde lo jurídico tampoco cierra. Y es bueno que los estudiantes debatan y opinen y le pregunten a sus profesores e intercambien ideas y vean realmente que más allá de lo que se quiere obtener, primero esto no funciona, pero aún si funcionara, si es verdad que para conseguir algo o un resultado, nosotros podemos violar la ley. Y yo creo que este es el desafío que nosotros tenemos. Si al final de esto
pudiera funcionar. No va a funcionar ni puede funcionar porque el mecanismo no permite hacer en sus tiempos y en sus modalidades lo que dice el gobierno que quiere hacer. Pero aún si funcionara, porque quiero salvar una empresa, porque quiero proteger puestos de trabajo, porque quiero participar en un mercado, puedo violar la Constitución, puedo violar la ley, puedo violar los tratados internacionales de derechos humanos. El fin justifica los medios. Bueno, qué buen debate para los estudiantes, qué buen debate para los profesores, qué buen debate para que entre todos nosotros conversemos y tratemos de enriquecernos. Y yo les cuento que en este encuentro me muero de ganas de saber qué opinan los demás profesores de esto y qué opinan ustedes. Así que anímense al chat, hagan preguntas, digan su opinión, no tengan miedo de opinar, no tengan miedo de equivocarse. Si quieren provocar con la pregunta, provoquen y escuchen también a estos magníficos profesores que ustedes tienen cerca, ahí en la Universidad Nacional de Tucumán y también en Santiago del Estero, a los que pueden recurrir, que son personas que tienen un conocimiento muy grande, que tienen una gran experiencia como docentes, que son hombres de derecho y que aparte son personas que yo las conozco por su trayectoria. Con algunos me une una entrañable amistad hace muchos años, pero por todos ellos tengo un enorme respeto y va a ser muy útil para ustedes conversar con ellos. No necesitan pensar como ellos, pero hay que escucharlos, porque ellos saben. Y ellos también van a saber escucharlos a ustedes. Así que, Nicolás, si te parece, vamos a ver qué dicen nuestros queridos profesores, qué miradas más podemos tener en esta tarde y en este encuentro tan lindo y de tanta camaradería con la Universidad Nacional de Tucumán y con Franja Morada. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La verdad, un gusto siempre, un gusto escucharlo en esta ocasión. Agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, son más de 250. Hay gente de Córdoba, de La Pampa, y bueno, obviamente también de Tucumán y de Santiago del Estero. Acá tenemos un profesor de Santiago, que bueno, nos están escuchando. Si le parece, doctor Mirra, para continuar con la disertación. Bien, muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por invitarme nuevamente. No aprenden y me siguen invitando, o sea, no, eso es, son emprendedores, bien. Muchas gracias también al Centro de Estudiantes, como siempre nos invita, y un gusto, un honor compartir con el doctor Vítolo, bueno, que ahora lo conozco personalmente, y bueno, y compartir con otros dos amigos, con Miguel Marco Tulio, con quien me une una amistad, y además fue mi profesora, aunque parezca más joven que yo, y bueno, con Luis Alberto también tenemos una relación de muchos años, al revés fue ahí, ¿no? Fue al revés, fue mi alumno, estamos la escala generacional acá. La verdad que es un gusto compartir esto y bueno, después de escuchar a un maestro Víctor, lo bien que porque es un tema que hay que redondearlo para entenderlo y la verdad que lo hizo magníficamente. Y yo para no abusar del tiempo, voy a tomar lo último que dijo. Si es necesario, en ciertas circunstancias en Argentina, violar la ley o la Constitución por razones especiales. ¿Eso con qué nos vincula? Con la famosa palabra emergencia. Yo lo escuché hace un tiempo en una de las charlas a otro maestro, al doctor Bianchi, Alberto Bianchi, donde él dijo que hay dos tipos de leyes en Argentina, dos tipos de normas, las comunes y las de emergencia, porque prácticamente todo el sistema jurídico argentino se basa en la emergencia o en las leyes comunes, no hay otra posibilidad. ¿Por qué decía esto? Porque Argentina hace muchos años empezó a través de los criterios de la Corte Suprema a modificar hasta dónde entraba el Estado en la vida de los particulares. ¿Sí? A partir del comienzo del siglo XX, con el famoso caso que tiene que ver justamente, el doctor Víctor lo señalaba, con caso de la industria azucarera, en el año 1903, comienza el Estado a intervenir en la actividad privada, cuando eso se entendía que era entre los casos Nuguese y Leret, aquí en Tucumán, donde se entendía que el poder de policía, esa facultad del Estado de limitar los derechos, las libertades constitucionales de las personas,
solamente abarcaba los casos excepcionales de salubridad, seguridad o moralidad pública. Nada más. Ese era el concepto de poder de policía restringido, donde el Estado solo podía limitar los derechos en pos de esos fines y nada más. A partir de los primeros del siglo XX, la Corte Suprema empieza a aceptar de a poco que el Estado podía intervenir en otras actividades limitando los derechos de las personas, siempre con el horizonte del bien común. Sosteniendo, bueno, el bienestar general que está en el preámbulo, el bien común, indica que debo limitar o restringir los derechos constitucionales para lograr esos fines. Y ahí comienza a ingresar a la zona, fuera de estos tres conceptos, a la zona de la actividad económica de la sociedad argentina, de las empresas argentinas, de los particulares. Entonces empieza a convalidar congelamiento de alquileres, prórroga de alquileres, congelamiento de hipotecas, intervención en la contabilidad de las empresas, todo tipo de acciones que el Estado iba realizando, hasta que por supuesto llega el famoso caso Peralta, que todos conocemos, la primera vez que nos retienen el dinero en el banco, en la época del gobierno de Menem, de acuerdo a principios del 90, y en el que dice en el caso Peralta la Corte, sí, esto es constitucional, está bien que a usted le retengan el dinero del banco y no se lo devuelvan, sino con bono a 10 y 16 años, a bonos con deuda pública, porque el Estado está en crisis, hay una emergencia. Y ahí constitucionaliza lo máximo que puede hacer la emergencia, quitando el dinero de los bancos. ¿Sí? Y luego, cuando viene la segunda etapa de la emergencia argentina, en el año 2001, a partir del llamado corralito, la Corte termina, a partir de los casos Bustos, y finalmente los casos Bustos y Massa y Bustos, diciendo que es constitucional el corralito. O sea, vuelve a decirnos que es lógico que nos retengan el dinero de los bancos cuando hay crisis en el Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Todo se mueve a ese ritmo. El Estado argentino sabe hace muchos años que puede hacer cualquier cosa invocando la emergencia. O sea, puede apartarse de la norma invocando la emergencia, eso lo he entendido. Y tal es así, y aquí entrando en el tema concreto, que ha decidido hacer inclusive la sociedad argentina, ha constitucionalizado la violación a la Constitución. En vez de decir, bueno, se está violando la Constitución, la reforcemos. No. Como la violan tanto, constitucionalicemos la violación. Entonces, constitucionalizó los decretos de necesidad de urgencia en el año 1994. Como ya era habitual que los presidentes dicten decretos de necesidad de urgencia sin que esté autorizado por la Constitución Nacional, pero la Corte los venía validando, Peralta, hace 30 años, es el caso, el case de la Corte, donde dijo, sí, los decretos de urgencia son constitucionales, a pesar que no estaban en la Constitución. ¿Sí? Entonces, ¿qué remedio le encontraron? Introducir en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, dentro de la potestad del Poder Ejecutivo, los decretos de necesidad de urgencia. ¿Cuál fue el argumento? La idea era limitarlo al presidente. ¿No? Ya que vienen usando mucho los decretos, los constitucionalizamos y lo que nosotros vamos a hacer va a ser, lo que nosotros podemos hacer, dicen, es limitarlo. Entonces dicen, bueno, el presidente nunca puede dictar una norma con contenido de ley, porque en definitivo un decreto de urgencia es una norma dictada por el Ejecutivo, pero tiene contenido de ley. O sea, está invadiendo la esfera de otro poder, rompiendo la división de poder. Pero los constitucionales dicen, bueno, está bien, está limitado a ciertos casos excepcionales, cuando la urgencia así lo amerite. Y pensemos bien lo que dice la Constitución, esos casos de extrema urgencia, emergencia, etc. Y no podrá hacerlo en materia tributaria, en partidos políticos, en materia electoral, perfecto. Hasta ahí bien. Lo que se ha pretendido entonces es limitar al Poder Ejecutivo a través de la constitucionalización de los decretos. Y una vez que se dicta el decreto de urgencia, se lo pasa a la Comisión Bicameral Permanente al fin de que lo apruebe o no. ¿Cuál ha sido la consecuencia? El presidente puede utilizar cuando quiera los decretos de urgencia. Tan es así que el presidente dictó este decreto de intervención estando en sesión del Congreso, porque el Congreso ya había estado actuando en sesiones, en algunos casos virtuales, como hemos visto,
no estaba en receso el Congreso. Es más, sigue dándole decreto de necesidad de urgencia respectivo y el Congreso está en pleno funcionamiento. O sea, hemos llegado al colmo que el presidente dicta los decretos de necesidad de urgencia estando el Congreso en pleno funcionamiento. Y eso nos lleva a pensar que el presidente tenía intenciones de expropiar, como bien dijo el doctor, puede hacerlo, porque el artículo 17 de la Constitución claramente le permite hacerlo en caso de utilidad pública, con ley previa e indemnización previa, hubiera presentado el proyecto en el Congreso. Y lo grave de esto es que hay una convicción ya en la dirigencia política. No hablo en particular de este gobierno, tenemos el gobierno pasado que mandó Diego de ministro de la Corte por decreto de urgencia al Congreso, realmente impensable, basado en un artículo de la Constitución que nada tiene que ver con esto. Y aparte, políticamente tan errado, la sesión empezó el 1 de marzo, lo mandó a principios de febrero, un mes. Bueno, por eso no es un problema de gobierno. La clase política ya lo tiene enraizado, está encarnizado sabiendo de que pueden dictar los decretos de necesidad y urgencia que quieran. Otra muestra de ello, en la primera sesión del Senado, ¿qué es lo que se aprobó? El primero que aprobó el Congreso, 20 decretos de necesidad y urgencia juntos. O sea, ¿cuántos hacen ustedes que se rechazan? Entonces, y el presidente lo tiene también asumido, porque es lógicamente político y lo ha entendido así, que ha dicho públicamente. Doctor Mirra está, creo que teniendo problemas de conexión. En varias oportunidades. No sé si... A ver, ahora creo que sí, se lo está escuchando. En este caso particular, de Vicentín, lo dijo públicamente que es una ley, tiene que ser obedecido porque es una ley. O sea, y dice que la expropiación se iba a hacer de inmediato, inclusive está el proyecto que dice el doctor Víctor dando vueltas, pero está presentado. Entonces, el primer punto es, en Argentina se constitucionalizó la violación a la Constitución. Es como decir, si hay muchos motochorros, entonces legalicemos el motoarrebato. Así sea legal, ¿no? Y ya no haya más delitos, porque si no va a haber más delitos de este tipo, pues ya no es delito. Entonces, desde mi punto de vista, este es el primer problema. Está el enraizamiento jurídico, hablo de la política, no hablo de los juristas, que en caso de emergencia se puede hacer cualquier cosa. Yo recuerdo, yo tengo 56 años, aunque parezco peor, no estoy bien conservado, yo no recuerdo un periodo de mi vida donde no estemos en emergencia. O estábamos con un gobierno de facto o estamos en emergencia. Argentina vive en emergencia. Entonces, si nos tenemos que apartar de la Constitución cada vez que hay una emergencia, estamos sabiendo que hace muchos años que no respetamos la Constitución. Una muestra más, a modo de ejemplo, la Ley de Coparticipación Federal. ¿Qué es la Ley de Coparticipación Federal? Una ley que de la década del 30 del siglo pasado viene violando la Constitución. Entonces, ¿qué hicieron? La constitucionalizaron la ley de coparticipación para que la violación ya no sea violación. Bueno, eso es lo que nos estaba ocurriendo. El segundo aspecto que quiero tocar acá es el que tiene que ver con la expropiación. La expropiación también en Argentina ha terminado siendo absolutamente abusiva, pero absolutamente abusiva, porque la Corte tiene dicho que no se puede analizar judicialmente la causa de utilidad pública, porque sostiene que es una cuestión política no justiciable. Es decir, son aquellos casos donde la Corte retrae su intervención, sosteniendo que es una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia de los otros poderes, y que si ingresa a esa zona, estaría rompiendo con la división de poderes. Ese criterio no solo lo mantiene la Corte. Cuando Argentina, y esto lo reitero porque por ahí no es muy conocido, cuando Argentina aprueba el Pacto de San José de Costa Rica, en 1984, ni bien asume Alfonsín,
lo aprueba por ley, por Congreso lo había firmado anteriormente, pero lo incorporó por ley, porque normalmente en la época los militares difícilmente iban a aprobar el tratado. O una reserva, ustedes saben que los tratados se puede hacer una reserva diciendo, bueno, esta parte del tratado a este país no se le aplica, y muchas veces hay reservas. Argentina hizo una reserva, entre otras, al artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, que habla justamente de la propiedad privada y de la expropiación. E inclusive les diría que lean un poquito del párrafo, es muy parecida al texto del artículo 17 de la Constitución Argentina, una parte. ¿Cuál fue la reserva? Que no podrá la Corte Interamericana intervenir para calificar si hay o no utilidad pública. ¿Sí? Es decir, no solo que la Corte mantiene el criterio que es irrevisable, sino que Argentina hizo una reserva cuando aprobó para que ni siquiera la Corte Interamericana pueda someter a su jurisdicción y revisar si hay utilidad pública o no. Entonces, tendría que ser un caso extrañísimo, donde, como bien dijo el doctor Víctor, lo que hay una arbitrariedad manifiesta y demás, que puedan la Corte o un tribunal revisar si hay o no utilidad pública. ¿Qué significa? Que si el gobierno logra las mayorías en el Congreso y es propia disentir, difícilmente los tribunales puedan decir que no hay utilidad pública, a pesar que nos matemos discutiendo si existe o no razonabilidad en expropiar disentir. Porque ni siquiera podemos revisarlo en un tribunal internacional como la Corte Interamericana. Estos aspectos me parecen muy importantes porque son los que nos marcan qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Y esto no pasa solamente en el caso de una empresa. Como bien dijo el doctor Vítolo, se puede expropiar cosas, bienes, no un quick. Y aquí, la verdad que lo dice, porque en el proyecto de expropiación hay un quick, está el quick. Es la verdad que es llamativo. Aparte, digamos, el proyecto, ahora no sé, me imagino que el proyecto será verdadero. Yo tengo miedo con las noticias que salen en todos lados, a veces inventadas, quizás no sea verdadero el proyecto. La cuestión del proyecto no está presentado, que yo sé, hasta hoy. Entonces, por ahí hay que seguir a los viejos, a aquellos viejos maestros como Alberdi, cuando decía que en los casos de tormenta, lo mejor es aferrarse al barco. Y el barco es la carta de navegación nuestra, es la Constitución. Entonces, tiene que ser absolutamente al revés. En caso de emergencia, atarnos más a la Constitución, porque es la única guía que tenemos. Y Argentina lo que ha hecho ha sido desechar la Constitución Nacional hace muchos años. Argentina aplica parcialmente la Constitución. Y además tiene un sistema muy especial que es cuando deciden no cumplir una norma, no la cumplen. ¿Y qué se hace con la norma que no se cumple? Y se la deroga. Porque sostienen, y eso lo tenemos asumido políticamente, que la culpable es la norma. Porque si no la cumplimos porque la norma es mala, entonces la deroga. Alberti también decía que había que aprender los ingleses, que durante 400 años no aplicaron alguna norma hasta que alguna vez la comenzaron a aplicar. En cambio decía que en Argentina y en el Río de Plata fundamentalmente, nuestro mayor pecado era que le hacíamos pagar a las leyes los defectos de los operadores. Y esto, lo que está pasando acá, no es algo distinto a la historia argentina. Esta es la historia argentina. Lo que vemos en Vicentín, como podemos ver en muchos otros casos, es la historia argentina. Entonces, en definitiva, sin que sea un mensaje pesimista, que hoy violar la Constitución hoy no es ninguna novedad, porque nos hemos acostumbrado a violar la Constitución, a violar la ley desde que pasamos el semáforo en rojo en adelante. Argentina funciona así. Por eso, lo que yo quería aportarles es que veamos desde el punto de vista de la Constitución que la posibilidad de revisión de este acto va a ser muy difícil. Pero no porque la Constitución lo prohíba, es porque la interpretación que se ha hecho de la Constitución nos lleva acá. Así, bueno, les doy las gracias, no quiero excederme en el tiempo y, bueno, y escuchar a los amigos que continúan y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, como siempre. Bueno, le doy la palabra al doctor Luis Miguel, que no es el cantante, diría el doctor Daniel Vítolo, pero es un doctor muy bueno dando clases, así que, bueno,
Lo escuchamos, doctor. No, lo que yo digo, quiero aclarar una cosa. Lo que yo digo es que Luis Miguel es un gran profesor, pero el que se pone muy celoso cuando Luis Miguel da la clase es Cristian Castro, pero esto lo vamos a dejar a un costado. Bueno, buenas tardes, gracias Nicolás, a vos, a la franja, al centro de estudiantes. Es un enorme privilegio compartir con el doctor Vítolo, con mis queridos profesores, el doctor Marco Tulio, el doctor Dante Milla. Bueno, estoy como en mi casa a pesar de que la distancia física me hace estar en Santiago del Estero en este momento. Bien, en este tema complejo me toca abogar por la persona jurídica y lo que en este momento estarían pensando algunas otras personas que no dejan de ser el centro o el epicentro de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué estarían pensando en este momento los accionistas de la sociedad? Y los accionistas de las sociedades vinculadas o controladas por Vicentín, en lo que con los jóvenes llamaríamos la previa, porque casual y llamativamente este decreto de necesidad y urgencia nos deja, y dirían, nos dejaría corta la bocha, porque nos deja en una tensa espera, sin saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la expropiación, qué es lo que va a expropiar, y por qué va a expropiar, y para qué. En este sentido, nosotros con los estudiantes, la primera noción liminar en sociedades que vemos es el artículo 2. Es un sujeto de derecho con el alcance previsto en esta ley. Y claro, el alcance dentro de todo nos da la pauta de que si algún administrador por acción u omisión puso a la sociedad en peligro grave y seguramente va a ser pasible de una acción de remoción y en el peor de los casos, con criterio restrictivo, una cautelar de intervención, o si pensamos en los deventures, nos imaginaremos en una medida extrema de administración que seguramente puede hasta decretarse de oficio o a pedido de la Dirección de Personas Jurídicas o de la IGJ, pero como bien dijo el doctor Vítolo, siempre una medida judicial. Ahora no me quiero poner en el cuero de los accionistas, porque siempre una intervención deja conformes a algunos y disconformes a otros, porque desde luego hay un juicio de remoción. Pero ¿será este caso que deje disconformes a todos? Porque ¿cómo quedaría entonces el objeto a expropiar? Porque me está diciendo un decreto de necesidad de urgencia, el 522, que se va a enviar el proyecto a la legislatura para la expropiación. ¿Expropiará la empresa? Tendremos que enseñarle entonces a nuestros queridos estudiantes que la empresa ha dejado de ser esa actividad organizadora de factores productivos. Expropiarán los bienes de la empresa y tendrán que cumplir entonces para la evaluación lo estipulado en nuestra ley de transferencia de fondo de comercio, en la 11.867, en cuanto a la tasación, porque ustedes saben que aquí hay una presunción de la ley que el precio de la transferencia del fondo de comercio no debe ser inferior a los pasivos, y aquí tenemos un concurso. ¿Y qué decimos si expropian las acciones? Y capaz que sea lo más lógico teniendo en cuenta los precedentes que bien nombraba el doctor Vítolo. Pero, mientras tanto, en cuanto a una sociedad intervenida, ¿qué dirán las vinculadas? ¿Y las acreedoras de las vinculadas o controladas en este momento querrán una intervención? Porque la persona jurídica, el sujeto de derecho, sociedad, hoy está a punto de quedarse sin empleados, porque la sociedad es la patronal, y está a punto de quedarse sin bienes, y seguramente con un quit vacío. ¿Y qué dirá la sociedad en cuanto a la posibilidad que le paguen con bonos? Todas estas cuestiones
en esta previa, en la forma de pago, nos llevan a hablar y a evocar un profesor muy querido que tuvimos, al doctor Buti, cuando decía, y el principio deliberativo de los socios, porque a través de todas estas cuestiones, los accionistas tendrán que decir algo al respecto o no, porque todas las intervenciones son temporarias, inclusive esta. Y después de que haya pasado el tiempo, ¿qué? ¿Quién definirá el próximo accionista si es que no se llega a delimitar bien el objeto a expropiar? Miren ustedes que se da en ciertos casos jurisprudenciales la circunstancia de que terminada una intervención al órgano de administración, los socios bien pueden elegir al mismo administrador. Porque esto sí que la reforma no ha tocado, que es la posibilidad de inhabilitar al administrador que a lo mejor ha sido intervenido. Todas estas cuestiones, la verdad, me llenan de incertidumbre en una amenaza, como bien decía el doctor Milla, a una nueva costumbre de violar la Constitución y de violar el domicilio social de una persona jurídica que me preocupa, que está radicada en Santa Fe y que pasa a ser una cuestión federal. Entonces, a partir de ahora, les dejo estas inquietudes, porque en realidad, para mí, hoy, en esta transición, no tienen ningún tipo de respuesta. No me quisiera imaginar qué debería contestarle a algún accionista de las vinculadas o al propio accionista de Vicentín si me llamaran y me preguntarían si podemos hoy pedir la convocatoria judicial a una asamblea, ya que el administrador hoy no sabemos a quién responde. Es un administrador totalmente vacío, vacío de contenido. Administra una empresa, administra una sociedad y en el fondo nadie ha cuestionado la actividad de los administradores, ni por acciones ni por omisiones que la pongan en peligro grave. Y me pregunto algo más, ¿qué pasará con la responsabilidad? Porque en el camino, y ya nos va a hablar el doctor Marco Tulio, tenemos el proceso concursal y la responsabilidad de los administradores que dejaron de serlo temporariamente y la responsabilidad de los accionistas, en este caso, si es que planteamos o no la asamblea por la cual los hipotéticos clientes me llamaran para pedir la convocatoria. Bueno, la verdad, más allá de no cuestionar la cuestión política, que bien dice el doctor Milla, sería no justiciable en cuanto a la utilidad pública, en esta transición estoy más lleno de dudas que certezas. Supongo que ustedes también. Les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Un placer escucharlo como siempre. Le doy la palabra al doctor Marco Tulio. Muchas gracias por integrar este excelentísimo panel. Es un honor para mí compartirlo con queridos amigos del derecho comercial, que nos enseñan todos los días algo nuevo y distinto, o del derecho constitucional, como el doctor Milla. Y felicito a Franja Morada y al Centro de Derecho, que en este tiempo de pandemia y receso de algunas actividades, tiene la virtud de convocarnos a este debate, con destino especial a los estudiantes, y a ellos me voy a circunscribir, porque qué mejor para nosotros, docentes y profesores, formar pensamiento crítico sobre un tema de actualidad, para que entonces, además de la doctrina y de lo que podamos transmitirle, podamos formar un juicio de valor sobre lo que ocurre en nuestra querida patria. Y desde ese punto de vista, si me permiten, cerrando este panel, voy a dar un par de pinceladas para describir cuál es el escenario que nos convoca, en este caso Vicentín, que lo voy a abordar desde dos puntos de vista. Por un lado, la parte procesal concursal, y por otra parte, la parte política gubernamental, que es la crisis del sistema, porque es el punto de encuentro que nos convoca hoy para tratar la problemática de esta empresa. Por lo pronto, todos deben saber que Vicentín Sociedad Anónima es una empresa que se encuentra en concurso preventivo de acreedores. O sea, en un trámite regulado por la ley 24.522, de ahí de concursos y quiebra, que forma parte del plexo normativo del derecho privado comercial argentino.
y que su solicitud de petición concursal ocurrió el 12 de febrero de este año 2020, y voy a hacer cronología en 2 o 3 fechas porque también el tempus o la oportunidad resultan importantes para evaluar estos hechos. El 12 de febrero del 2020 la empresa se concursa y por razón del artículo 3 de la ley de concurso, o sea, al ser una sociedad regularmente constituida, correspondía la competencia como juez natural al juez ordinario de su domicilio legal o estatutario, la ciudad de Reconquista, y por ello el proceso recaló en el Juzgado Civil y Comercial número 2 a cargo del juez Dr. Fabián Silvano Lorenzini. Es el juez natural de la causa y su etapa procesal es de un concurso preventivo abierto que nos encuentra en pleno trámite del proceso informativo de verificación crediticia. Cuando se había dictado la sentencia de apertura y las primeras publicaciones y se encontraba en curso este proceso informativo, devino la suspensión de actividades públicas y privadas por efecto de la pandemia y de salud pública nacional, y es entonces cuando, con un criterio de celeridad y notable oportunidad, el 12 de mayo de este año 2020, el juez de la causa dicta una sentencia que reorganiza el cronograma de fechas concursales de este concurso preventivo y establece un novedoso sistema de verificación no presencial y, en virtud del mismo, prorroga el plazo para que los acreedores soliciten verificación de crédito hasta el día 25 de agosto de este año 2020. Ese es el escenario procesal concursal. Y en ese escenario irrumpe el 9 de junio el decreto de necesidad y urgencia 522-2020, que es el que motiva este debate y este encuentro, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación la empresa Vicentín S.A., y ahí hago pie con lo que acaba de expresar el doctor Luis Alberto Miguel sobre el objeto expropiatorio, declarándola de utilidad pública, generando o propiciando la creación de un fideicomiso con beneficiario en el Estado Nacional y administrador en YPF Sociedad Anónima, y decreta una intervención de esta sociedad anónima designando ese decreto de necesidad y urgencia la persona de un interventor y un subinterventor, lo cual implica obviamente en la práctica el desplazamiento de su actual directorio, es decir, de sus administradores vigentes, legales y actuales. Y dispone además una ocupación temporánea en base a la ley 21.499 de expropiaciones, o sea que este decreto de necesidad y urgencia gubernamental se introduce en el terreno del derecho concursal, del derecho societario y del derecho expropiatorio. Ahora, ¿qué respuesta tenemos si ese es el escenario dentro del derecho vigente? La ley 24.522, uno de cuyos redactores, el doctor Daniel Roque Vítolo, mi amigo y camarada de tantos años en el derecho comercial, prevé expresamente supuestos que rozan esta problemática, porque ante una empresa en concurso, que según el artículo 15, sus propietarios conservan la administración de sus negocios bajo la vigilancia del síndico, en algo que la doctrina coincide en afirmar una administración controlada o vigilada, sujeta a controlador judicial. Sin embargo, si esos administradores incurrieran durante el proceso concursal en actos que son lesivos a intereses generales de acreedores o del trámite del proceso, pueden eventualmente recibir una sanción, está conceptualizada así como una sanción, con un desplazamiento total o parcial de sus funciones de administración. Y eso está muy claramente enumerado en el artículo 17, que nos rige desde 1995, cuando fue sancionada esta legislación concursal, y que prevé una serie de causales taxativas y de interpretación restrictiva que podían ameritar para que el juez de la causa separara a sus administradores originarios de la empresa concursada, como son actos prohibidos, ya sea a título gratuito por violar la par conditio creditorum, actos sujetos a autorización que se han cometido sin la autorización previa, actos que tienen que ver con omisiones informativas o falsedades informativas, viaje al exterior del país sin permiso excediendo el plazo otorgado y en general
en forma residual cualquier acto que se interprete perjudicial a los acreedores. Y si eso fuera así, los legitimados activos para poder solicitarlos son los acreedores, algún acreedor interesado, la propia sindicatura o eventualmente el comité de control formado en la sentencia de apertura. Y por supuesto también el juez de oficio, si así lo considerara. Pero como existe el derecho de defensa de naturaleza procesal, la misma norma prevé que ese trámite, en principio la doctrina considera que debe ser incidental, hay que darle vista al deudor para que ejercite el derecho de defensa, la sentencia tiene que ser adecuadamente fundada y en general se toma con los recaudos de las medidas cautelares, es decir, el peligro y la urgencia que todos conocemos. Y si se dictara efectivamente, es eventualmente apelable por los administradores con efecto devolutivo. Ahora, ¿cuáles serían los márgenes y qué puede hacer el juez concursal ante esas circunstancias? También está previsto en la norma. Puede haber entonces una sustitución total de la administración anterior, nombrando un nuevo administrador. Puede haber una limitación a la administración originaria mediante un coadministrador, o puede haber una situación de control mediante la designación de un veedor o de un interventor controlador. Ese sería el escenario concursal legal, vamos a decir así, si esto hubiera operado de la manera en que lo quisieron los redactores de nuestra ley concursal. Ahora, ¿qué novedades han surgido en este ámbito a raíz del decreto de necesidad y urgencia que motiva este encuentro? Primero, se introduce en una etapa del proceso concursal en donde el juez había demostrado, a criterio de la mayor parte de la doctrina, y basta para ello la lectura de sus sentencias, un buen sentido de oportunidad y conocimiento de la materia. Porque luego de haber dispuesto la apertura concursal con los plazos originarios y ante la situación de pandemia, esta sentencia del 12 de mayo, que pareciera es la que sirve de disparador o de puntapié a la decisión gubernamental posterior, tiene que ver con una novedad que el juez introduce ante la situación de pandemia, generando pretorianamente un mecanismo de verificación no presencial. ¿Esto qué significa? Que ante la situación de salud pública, las restricciones de traslación de personas y cosas interprovinciales y ante el riesgo que podría originar el presencismo que implica la verificación tempestiva en la ley de concurso, insta a la sindicatura y con la sindicatura establecen un reglamento especial para estas verificaciones no presenciales que abarcarían 3 pasos sucesivos de la ley. La verificación tempestiva del artículo 32, las observaciones interparte del artículo 34 y el informe individual del artículo 35. Rigiendo todo ello hasta el 25 de agosto del 2020, o sea, está en vigencia y está aplicándose para el proceso informativo ordinario. En el interín, ¿qué ocurre con respecto a la situación del decreto de necesidad y urgencia? En el ámbito de lo que es de mi conocimiento y en sede concursal en el Juzgado de Reconquista Santa Fe, se han planteado 2 escenarios. El primero, el decreto de necesidad y urgencia 522, disponía con respecto a la sociedad 2 aspectos. La intervención transitoria, con lo cual designaba interventor y subinterventor, como lo he afirmado, y por otra parte la ocupación anormal que prevé la ley de expropiaciones. Ante esta situación, la empresa, a través de sus representantes legales, objetan esta situación de intervención societaria y el juez tramita un incidente dictando una medida autosatisfactiva en una sentencia que ha sido muy comentada por la doctrina el 19 de junio próximo pasado, donde dispuso la continuidad de los administradores originarios de la sociedad y que limita a su vez al interventor designado por el Poder Ejecutivo como un veedor controlador, estableciendo un plazo de 60 días eventualmente prorrogable, y se declara incompetente, esto sí, lo había pedido la empresa, pero el juez se declara incompetente para considerar el marco constitucional o inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia, a lo cual se refiriera recientemente el doctor Mirra. Y con una sapiencia procesal que aplaudo, dispuso dar a toda esta cuestión un trámite incidental,
conforme el artículo 280 de la ley de concurso, es decir, toda cuestión que tenga relación con el proceso, pero a los fines de no interferirlo, lo tramita por cuerda separada y genera un un ámbito procesal de discusión, dando traslado para que conteste la demanda el interventor oficial del gobierno, le da un plazo a la sindicatura para que informe las circunstancias económicas que ameritarían o no todo este espectro jurídico económico ex novo, y a su vez le da una vista al gobierno de Santa Fe para lo que estime conveniente desde el punto de vista político o societario. Cuando eso, digamos, estaba siendo dictada, en la misma fecha el escenario cambia un poco en el sentido de que el gobierno de la provincia de Santa Fe solicita la intervención de la sociedad anónima a través de su oficina de personas jurídicas o de inspección de justicia, trámite que se encuentra en curso y que seguramente va a ser agregado a toda esta discusión concursal. Para no abundar en temas que ya han tratado mis predecesores, debería simplemente decir, a modo de conclusión, que en mi criterio, y dando sí quizás una opinión jurídico-política, puedo afirmar que considero que lo que ha ocurrido en el ámbito de la empresa Vicentina es de mínima inconstitucional y profundamente antifederal. Es inconstitucional porque atenta contra la división de poderes. Claramente, Argentina, aunque la Constitución ha sido muy vilipendiada, preserva el artículo 1 alberdiano de considerar al país como una república. Y una república implica división de poderes. Y en este caso, en mi humilde criterio, el decreto de necesidad y urgencia autoatribuye al Poder Ejecutivo, y diría que incrimina al presidente y a los ministros que lo han refrendado, en las funciones vedadas por el artículo 109 de la Constitución Nacional, es decir, atribuirse el conocimiento de causas judiciales pendientes o no fenecidas, digamos, generando una intromisión jurídica en el ámbito específico del Poder Judicial. Yo adelanto, aunque han sido cautos mis compañeros de panel, de que esos poderes que el decreto de necesidad y urgencia invoca y los propios argumentos, algunos bastante banales, como hablar de soberanía alimentaria, no van a ser, de alguna manera, van a ser materia de discusión en el Congreso Nacional, en el caso que así fueran, y creo que no entrarían en el concepto de utilidad pública que para el caso prevé la ley de expropiaciones. Y digo finalmente que es antifederal porque claramente el concurso preventivo en el cual la empresa Vicentín se encuentra en trámite, a la cual recurre como una herramienta jurídica del sistema económico para preservar la fuente de trabajo, la actividad útil de la empresa y obtener una nueva forma de pago de sus acreedores, es materia del derecho común y se encuentra obviamente legislado por nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, del cual la ley de concurso conforma un apéndice o una legislación autónoma complementaria. Y es por ello que, en mi entendimiento, todo lo que tenga que ver con la administración de la empresa, su suerte, en definitiva, comercial o concursal, y el destino o la responsabilidad de sus administradores debe ser evaluado por el juez natural de la causa, al cual el artículo 3 claramente asigna competencia ordinaria provincial en el rubro civil y comercial, que ratifico a todos sus efectos. Muchas gracias y espero haber cumplido en el tiempo asignado, estimado Nicolás. Muchas gracias a usted, doctor. También los comentarios ya están llegando en nuestro Facebook. No sé si antes, doctor Vito, lo quiere hacer una pequeña conclusión para terminar y dar paso a las consultas, o quiere que directamente... A mí me pareció muy interesante lo que hemos escuchado de los queridos profesores que comparten este panel conmigo, ¿no es cierto? Estas tres miradas tan claras que finalmente terminan, yo creo que coincidiendo en que esto no se entiende. Es decir, porque no se entiende de lo jurídico, no se entiende de lo económico, no se entiende de lo societario, no se entiende desde lo concursal, porque todos son errores, porque independientemente de lo que se persigue, aún si dijéramos que, a ver,
que hay soberanía alimentaria, que no la hay, que hay una empresa testigo, que no la hay, que es fundamental intervenir, que no la hay, no sirve. Es decir, hasta que pase la ley del Congreso, se decrete la utilidad pública, se negocie y se tase la compañía. De la compañía no queda nada en el camino, porque lo explicó muy bien el doctor Marco Tulio. Es una compañía que está en un proceso de concurso preventivo de acreedores. Lo que necesita es la menor interferencia posible para poder negociar con sus acreedores. ¿Quién va a negociar con los acreedores si no sabemos quién es el dueño? Sabemos todo de cuando los derechos de propiedad o la decisión en una sociedad, el doctor Luis Miguel lo conoce bien esto, está en duda o está en el aire, nadie se quiere relacionar. ¿Quién va a asumir un compromiso? ¿Quién va a impugnar o observar las insinuaciones en el pasivo en el proceso de verificación de créditos? El interventor presidencial, ¿qué va a decir sobre la pretensión del Banco Nación de verificar un crédito? Y aparte también hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, porque el daño que pueden producir las palabras es enorme. Cuando el presidente de la República dice, bueno, este crédito que es fraudulento, y cuando todos se suben en el gobierno a declarar que el crédito del Banco Nación fue obtenido en una connivencia con las autoridades y para lavar dinero y demás, señores, si esto es verdad, el crédito no va a pasar la verificación, porque la sociedad no tiene por qué hacerse cargo de pagar un crédito de 18.000 millones de pesos, si es verdad, como dice el propio presidente y el gobierno, que es un crédito obtenido con fraude, con autoridad del Banco Nación, de gobierno anterior, para fugar la plata y no aplicarla, y que se está investigando en Estados Unidos con un discovery por varios bancos el destino de esos. Bueno, evidentemente, señores, el Estado no va a poder participar de la base de cálculo porque no me animo a que un juez pueda decir que es admisible un crédito de tal cuestionamiento por parte de los que otorgaron el crédito, del propio Estado. Y esto, cuidado, porque si el crédito del Banco Nación por 18.000 millones de pesos, que es el 63% de la deuda financiera, que es el 64% de la totalidad del pasivo, no pasa el filtro, lo que se puede ofrecer a los accionistas como flujo de repago es muy superior a lo que se podría ofrecer si hay que hacerse cargo de un crédito de 18.000 millones. Y estos se harán cargo, no sé, los que están denunciados a la justicia, los que fueron denunciados por la UIF, yo no sé quién pagará, pero parecería que la sociedad no. Ese es justamente el procedimiento de verificación de crédito y de insinuación, que los acreedores, porque vamos a ser realistas, cuando una empresa ya no puede pagar a los acreedores su deuda, por el principio de la garantía común, la empresa ya no es de ellos, es de los acreedores. Por eso este control de los acreedores en la insinuación del pasivo. Señores, no alcanza, perfecto, pero nos vamos a llevar de acuerdo a la ley, no quien quiera el director, quien quiera el interventor o quien quiera el que está manejando, y vamos a ver qué se llevan. No se van a llevar un privilegio si realmente no lo tienen, porque es fraudulento, no se van a llevar un préstamo que realmente no entró, porque si el dinero no entró, bueno, no tengo por qué pagarlo. Entonces, cuidado con estas cosas, que el daño que se está produciendo a todo este proceso, que está en pleno momento de verificación, donde más serenidad necesita la compañía para poder evaluar la conformación provisional del pasivo, para ver cuál es el universo de acreedores con los cuales va a tener que negociar y obtener las mayorías. Este es un momento clave que va a marcar el derrotero de todo el proceso concursal. Intervenir en este momento, interferir sin destino, porque vuelvo a repetir, esto lo dijo muy bien el otro día en 2 reportajes el doctor Juan Carlos de Pablo. Dice, bueno, viene el interventor, qué bueno, ¿qué trae? ¿Trae un cheque? ¿Trae plata fresca? No. A ver, ¿a quién le pueden hacer creer que una empresa con un directivo mejores, peores, buenos, malos, con 25 compañías,
que mueve más de 3.000 camiones por día, que tiene un conjunto de 4.000 empleados, con gente entrenada, con un equipo técnico en todas las sociedades subsidiarias, que está funcionando, que está en actividad, que no debe los sueldos, viene una persona con una llave, abre una puerta, saca a todo el mundo y a partir del día siguiente la empresa es eficiente y anda bien y no debe nada. Esto no es así. Vengo a rescatar. ¿Cuál es el rescate? Después nos dicen, bueno, no quiero demorarme, pero nos vienen a decir, bueno, miren Alemania, miren Europa. Cuidado, ¿eh? En Europa y en Estados Unidos, cuando vienen por la empresa, vienen con un cheque. A ver, Alemania va a rescatar a la Lufthansa, pero le pone 9.000 millones de dólares, no le da bonos, ¿eh? No le promete el día de mañana. Viene con un cheque, mete 9.000 millones de dólares y busca una persona del sector privado, un uruguayo, que es accionista minoritario y lo pone al frente de la compañía. Cuando Francia viene a rescatar a la Renault, le pone 5.000 millones de euros para que no despida personal y continúe hacia adelante. Cuando España dice que va a ayudar a los emprendedores, viene con un cheque de 24.000 millones de euros a 20 años, a devolver capital sin interés. El plan que tiene previsto la Unión Europea para distribuir entre sus gobiernos, para rescatar empresas, es un cheque de 600.000 millones de euros, de los cuales Francia solo tomó 100.000. Entonces, nosotros no podemos pagar los sueldos de aerolíneas porque no alcanzamos a emitir suficiente dinero y hemos tenido que decir que cobren la mitad. Tenemos que pagar el aguinaldo en cuotas. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién va a rescatar? ¿A quién? Los rescates en los concursos, al comienzo, es con dinero. Evitar la quiebra es dinero. Los sacadores ya están, no cobran y el deudor no les puede pagar ninguna deuda de causa o título anterior. Así lo dice la ley de concursos y lo explica muy bien el profesor Marco Tulio, no solamente en sus obras, sino en sus clases. No puede, recuperó la caja. Si con eso no le alcanza, para no llegar a la quiebra, necesita poder financiar la operación. Si no, va a caer también por las deudas postconcursales, que le van a pedir la quiebra. Que finalmente fue así, porque Vicentín estaba negociando un acuerdo preventivo extrajudicial y se tuvo que presentar en concurso por un pedido de quiebra. Y ante la inminencia tuvo que abandonar y abortar el sistema que estaba haciendo. Así que yo digo, acá hay que ser realistas, hay que ser realistas. Y esto no funciona, el mecanismo elegido no es el adecuado para un rescate y el rescatador lamentablemente no tiene espaldas. Pero acá estamos acostumbrados a muchas declaraciones, todo declarativo. Ahora nos han dicho, yo no tengo nada contra el gobierno, ni mucho menos, pero al contrario, lo único que quiero es que le vaya bien, yo quiero apoyar y darle ideas, pero no quieren escuchar. Es decir, ahora dicen, bueno, vamos a hacer el ingreso universal por persona humana. 16 millones pero ¿quién puede estar en contra? Mi pregunta es, ¿con qué lo vas a pagar? ¿Tenés la plata? No, entonces es una declaración. Créditos blandos, ¿llegó el dinero? No. IFE para todo el mundo, ¿llegó el dinero? No. No llegan los alimentos a las zonas vulnerables, no llegan los comedores. Y vamos a ir a buscar una empresa en Santa Fe que produce cereales, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, a rescatarla. Pero mañana que vamos a rescatar una textil para que haya soberanía de la vestimenta. Y después vamos a, no sé, a buscar, vamos a ir a un diario o a un canal de televisión para tener la soberanía de la comunicación. La palabra soberanía es demasiado fuerte para calificarla. Cuando la soberanía la queremos calificar, vamos por mal camino. La palabra soberanía se impone por sí misma. Tiene un concepto y una fuerza tan grande que no necesita de adjetivo calificativo. Cuando empezamos a ponerle adjetivos calificativos, lo que hacemos es quitarle contenido a la palabra soberanía. Y esto no es bueno, porque entonces después, si hay tantas soberanías como calificativos le queremos poner, la soberanía ya no es un bien preciado porque lo puede tener cualquiera. Y lo fuerte de una soberanía es que es un concepto único y que se impone por sí mismo. Entonces, me parece que hay que ser un poco cuidadoso también en el tema del mensaje y de las cosas que se dicen, porque el daño que se puede hacer es muy grande.
Es decir, porque aquí decir es propio, después no es propio, intervengo, después no intervengo. Eso pasa, pero el daño que queda es enorme. Y de ese daño es muy difícil volver. ¿Querés que vayamos a las preguntas, Nicolás? Perfecto, doctor. Hacemos una pequeña ronda de preguntas. Antes de decirles que muy agradecido a la gente de ustedes por haberse tomado el tiempo de dar esta charla. Excelente la exposición. Después, bueno, obviamente si alguien quiere ver la charla puede hacerlo, va a quedar grabada en nuestro Facebook, así que si alguien les pregunta, va a estar ahí disponible para todos. Le hago una pregunta si le parecen al doctor Miguel. Ahora había surgido una pregunta de Elena Ponce que decía, si no paga la deuda a la propia sociedad como corresponde, ¿quién lo hará? Bueno, agradezco la inquietud. A priori y aparentemente es el propio Estado el que está disponiendo una suerte de mecanismo con una fiducia, organizando y enviando ahí los bienes. No está para nada claro quién va a solventar las deudas, como bien lo explicó el doctor Vítolo hace unos instantes. Si esto no viene con dinero o con espalda, es muy difícil pensar que alguien venga a rescatarla a la sociedad. Es la sociedad la que tiene en cabeza de ella misma los créditos y deudas, por lo menos hasta hoy, porque solamente hasta hoy tenemos simplemente una intervención, nada más. Gracias, doctor. Ahora le hago una pregunta que hizo Ariel Bravo al doctor Marco Tulio. Le consulto, le paso la pregunta. Dice, si el Estado Nacional logra expropiar la empresa, ¿qué pasa con el concurso preventivo? Bueno, es una buena pregunta, te la agradezco. Evidentemente, el Estado, si esta ley de expropiación finalmente sale con todos los recaudos que el Congreso y la Constitución prevén, va a determinar seguramente un impacto en el proceso concursal en alguna de las etapas en donde el mismo se encuentre. O sea que evidentemente sí podría tener lugar en cuanto implicaría un desplazamiento de sus administradores y una sustitución indemnizatoria que habrá que ver cómo se evalúa, porque como bien decíamos, está indicado en el texto que está afectándose a la empresa Vicentín Sociedad Anónima, y generalmente hemos tenido, salvo el caso, digamos, de Chicone, muy bien mencionado y relatado por el doctor Vítolo, las expropiaciones por utilidad pública se refieren a bienes concretos, con lo cual se trata de activos, en principio, y no una estatización, que esto sería en el fondo lo que ocurriría en este caso, una estatización de un fondo de comercio, de un pool empresario y la asunción eventualmente de las deudas concursales si el proceso continúa en una etapa normal. Yo quería hacer una mención nomás para que los alumnos tengan en cuenta el tema del tempus procesal. Estamos en la etapa verificatoria de crédito, o sea, la etapa de determinación de los pasivos. Durante este tiempo hay que insinuarse, el Estado sería uno mismo de ellos, seguramente, junto con los otros acreedores financieros, privados o públicos, y los proveedores que conforman una masa importante en el segmento agroindustrial, agroproductor de Argentina. Pero después de ello, se abre un proceso de negociación cuando esto quede determinado, y en ese proceso de negociación la empresa formulará seguramente una propuesta de acuerdo. Y si hay fracaso de esa propuesta de acuerdo por parte de la empresa, de los titulares del negocio actual, viene una segunda ronda que prevé el artículo 48, el salvataje o balotage concursal, donde también puede ser oferente un tercero interesado en estos activos y pasivos. Es decir, hay una serie de mecanismos en la propia legislación concursal que habilitarían, digamos, a haber esperado quizás los tiempos y no aprovechar este periodo de emergencia, de confusión jurídica, social y política para introducir un decreto abiertamente inconstitucional. Muchas gracias, doctor, por su aporte.
Le hago una consulta ahora al doctor Mirra. Lucas Arévalo nos pregunta, ¿sería posible en un gobierno en democracia llegar al punto en que el instrumento DNU, siendo en principio inconstitucional y atente al federalismo, otorgue absoluto y legítimo poder al Ejecutivo sin necesidad de pasar por el Congreso? Bien, sí, es interesante, tiene que ver con lo que decía el doctor Miguel Marco Tulio. Este decreto de necesidad de urgencia no encuentra sustento en nada, porque, a ver, si es un decreto de necesidad de urgencia, decimos que tiene contenido de ley. Ahora, no hay ley que, digamos, no hay una normativa en el sistema jurídico argentino, no hay una normativa que permita hacer lo que hicieron. Entonces, si tiene contenido de ley, como ley no tiene ningún sustento. Por lo tanto, si no responde al sistema jurídico y por el principio de la pirámide de supremacía constitucional, es inconstitucional, no responde a nada. Por eso yo decía, cuando conversábamos recién, que si hubiera sido directamente una lo que puede, tendríamos que salir a discutir si hay utilidad pública o no, y eso ya es más complejo, ¿verdad? Pero acá no hay sustento, no se basa en nada. Esto, a ver, nos entendamos, el Estado no es lo mismo que los particulares. Nosotros sabemos que los particulares, los ciudadanos, las personas humanas, tienen el campo de acción del artículo 19 de la Constitución. Sabemos que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, esa es la esfera de la persona humana. Pero la esfera del Estado es absolutamente al revés. El Estado solo puede actuar cuando está autorizado. Todo lo demás es de los individuos, de los ciudadanos. Entonces, si el Estado no tiene un basamento normativo para actuar, está actuando fuera de la ley y fuera de la Constitución. Eso tenemos que comprender, no son los mismos principios los que nos rigen a los ciudadanos que al Estado. Justamente, el nacimiento de las constituciones no es otra cosa en su origen, las constituciones clásicas, que tratar de hacer que se respete la propiedad y que se limite al poder. Esa es la razón de ser de las primeras constituciones. Entonces, si el poder va a poder hacer lo que quiera, aunque no esté dentro de su competencia, resultaría totalmente un sinsentido toda la lucha del constitucionalismo desde la Revolución Francesa en adelante. Así que la respuesta sería, lo que hizo hasta ahora no tiene respaldo jurídico, reitero. Lo que haga después con la ley de expropiación, lo veremos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Ahora ya para ir cerrando, porque también se ha extendido bastante la charla y no queremos quitarle más tiempo. Para el doctor Vítolo, le hago dos consultas. Primero, Mariela Schaffer, creo que pronuncié bien su apellido, dice, ¿qué puede hacer el Estado ante la decisión del juez de Reconquista de confirmar la continuidad de los administradores y determinar como veedor al enviado por el Ejecutivo? Bueno, ahí tenemos un problemita, que es primero, el Estado no puede hacer nada porque en realidad el Estado, el traslado se lo dio el juez a los interventores a título personal como agraviados. No le dio el traslado al Estado Nacional, lo cual el tema procesal de ese expediente es un lío extraordinario, porque aparte se rige por la ley de concursos, pero también por el Código Procesal de la provincia de Santa Fe, que es un código muy antiguo del año 1961, que entró en vigencia en 1962 y que no tiene ninguna de las normas en materia cautelar modernas. No prevé la intervención judicial, no prevé las medidas cautelares genéricas, solamente prevé medidas cautelares consistentes en protección de personas y de bienes y una medida cautelar genérica de prohibición de innovar, pero no tiene ninguna otra cosa. Tampoco prevé la medida autosatisfactiva que decretó el juez. Así que ahí hay un lío bastante interesante desde el punto de vista procesal. Y para colmo de males, también intervino y se presentó el Ministerio de la Producción, que en representación del Estado también pide la inhibitoria del juez para tratar el tema de inconstitucionalidad del decreto, que es un absurdo porque el juez ya se declaró incompetente. Así que si se declaró incompetente, ¿de qué se va a inhibir si ya dijo que sobre eso él no va a decidir?
Así que bueno, hay un bodrio procesal tremendo, pero imagino que el Estado lo que va a hacer es, lo que ha hecho es apelar a la resolución del juez. Lo que pasa es que ahí también hay otro temita complicado, porque el juez le dijo, los interventores presidenciales, yo voy a admitir que se queden como vedores, pero van a ser vedores judiciales. Si estas dos personas, que son interventor y subinterventor, no aceptan la designación de vedores por el juez ante el actuario y se someten a la jurisdicción del actuario, perdiendo su carácter de funcionarios públicos por el régimen de intervención presidencial, que imagino que será asimilable al del decreto 1278, si no recuerdo mal el número, de hace algunos años, que es los directores designados por el Estado en empresas, que me imagino que asimilarás esto, va a ser muy complicado, con lo cual tampoco serán vedores. Y de hecho ya han declarado ellos que no han aceptado el cargo y que no están cumpliendo funciones de vedores, con lo cual no son nada, no son ni interventores presidenciales ni vedores judiciales. Y bueno, mire, el problema que tiene, mañana por la mañana en el diario La Ley sale un artículo mío sobre este tema, sobre porque iba a salir hoy, pero se tuvo que aplazar hasta mañana, donde sale sobre el tema del análisis de las dos resoluciones del juez y los temas procesales. Analizo eso y la conclusión, les adelanto, lo que dice es, mire, se ha generado en este expediente y en este caso un laberinto al cual mucha gente ha entrado muy rápido. El problema es cómo van a salir. Porque el caos procesal que se ha generado, tenemos el expediente del concurso, tenemos el incidente de medida autosatisfactiva, tenemos el incidente en el cual la Inspección General de Justicia pide, por motivos distintos del presidente, que se intervenga la sociedad, pero pide que los interventores sean lo mismo que designó el presidente. Yo digo, chicos, un poquito más de imaginación, hubieran puesto a otra persona, ¿no? Después está lo que también los acreedores que le han pedido al juez que intervenga sobre la administración manteniendo a los propios administradores. Está la unidad de información financiera que se presentó como parte querellante en el juzgado federal del juez Ercolini, donde también pide la intervención porque el artículo 305 del Código Penal se lo permite. Cuando se investiga delito de lavado de dinero, el juez penal puede intervenir en la administración. Tenemos el Ministerio de la Producción, que presentó una inhibitoria ante la Justicia Federal de la Capital Federal con dictamen favorable del Ministerio Público, que el juez de primera instancia lo planchó y le dijo, mire, yo no sé si esto es federal o no es federal, lo que no es de acá. Vaya al juez federal, en todo caso, de Santa Fe y vea qué es lo que puede conseguir, pero acá no tiene nada que hacer. Por otro lado tenemos el gobernador, que lo presiona y le dijo, bueno, ahora le sacó la administración del puerto, invocando que tienen cumplimientos del año 2004. Entonces yo digo que en el año 2020 venimos a descubrir que en el año 2004 esta gente no había cumplido con unas normas de la terminal A que no la tenía operando y que la terminal B, que era para actividad comercial, ahora hay unos yates privados y unas lanchas. Y que aparte no entregó el balance, el último balance el 31 de diciembre, cuando llevamos que tenía que entregarlo en 120 días, olvidándonos que estamos en 120 días de pandemia donde la gente no puede ni hacer copiar el libro. Entonces, yo digo, a lo mejor, no sé si cumplieron o no con la terminal, no sé si presentaron el balance, pero realmente me parece que todo esto están generando un lío y un entrecruzamiento que es un laberinto al que se entra fácil. El problema va a ser cómo van a salir de ahí. Pero yo no quiero terminar esto sin recordar, porque el doctor Mirra fue muy claro en cuanto al tema de la emergencia, la normalidad, vivir en emergencia, la invocación de cualquier tipo de emergencia que también calificamos, pues, emergencia sanitaria, la emergencia social, la emergencia educativa, la emergencia... También tenemos tantas emergencias que al final no sabemos qué es la emergencia. Pero yo recuerdo siempre, en un viejo caso, el caso Cine Callao, que seguramente lo recordará muy bien el profesor Mirra, el procurador de la Corte en ese momento era Sebastián Soler. Nada más y nada menos. ¿Y qué decía Sebastián Soler? Sebastián Soler hablaba en ese dictamen. Dice, cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un mal ocasional,
recurre a facultades de las que no está investido, crea, aun cuando conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de difícil contención, que es el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado con excesos de poder. Poco a poco, decía Soler, la autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera magnitud, se transforma antes o después en las condiciones normales del ejercicio del poder. Y los mismos gobernados terminan, ¿no es cierto?, familiarizándose con estas atribuciones discrecionales para resolver problemas y subconscientemente prácticamente ven como el derecho escrito y vigente ha sido derogado por un nuevo derecho consuetudinario que cada miembro de la comunidad exige cuando está en juego su propio interés y que finalmente no les importa hasta qué medida esto sea o no legal, en la medida en que se pueda satisfacer la pretensión reclamada. Y esto pone en un gran peligro a la República. Así que fíjense ustedes lo importante de esta mirada, es decir, nos estamos acostumbrando, finalmente no nos importa. Fíjense, me olvidé de decir, en el caso Vicentín, si queríamos una presión más, una comisión investigadora en el Senado para investigarlo. Cuando llegue el momento de votar, no se tiene los 2/3 y se constituye igual. En contra de lo que dice la reglamentación, y se constituye igual. Y a nadie le importa. Entonces dice, no, pero mire, no tuvo los 2/3, no hay comisión. No, hay. Y hay. Por mayoría. Aunque el reglamento diga otra cosa. Y va a funcionar. Y va a desplegar. Y nos vamos a acostumbrar. Y yo digo, no tenemos que acostumbrarnos. Y lo primero que hay que hacer es decirlo. Tenemos que empezar a decirlo. Sin enojarnos, sin armar una grieta, sin nada, pero decirlo. Señor presidente, usted no puede intervenir una empresa privada por su decisión y designar un amigo. No puede. Señor presidente, usted no puede tomar medidas de emergencia invocando una expropiación que finalmente no promueve porque no manda el proyecto de ley. Si era tan urgente, ¿por qué no lo mandó? Señor presidente, no puede gobernar por DNU con un Congreso funcionando. Señor presidente, para cualquiera de las determinaciones que usted tomó, no necesitaba un DNU. Usted para mandar una ley de expropiación al Congreso no necesita un DNU. Usted para disponer una intervención presidencial en una empresa privada no necesita un DNU porque tampoco el Congreso por ley lo puede hacer. Usted para ocupar una empresa invocando el artículo 57 de la ley 21.499 de expropiaciones no necesita un DNU porque la autoridad administrativa es la legitimada por esta ley para ocupar el bien. Entonces la pregunta es, presidente, ¿por qué entonces dictó un DNU? Y yo le contesto, porque dictando un DNU me aseguro que después voy a tener la convalidación del Congreso, porque tengo mayoría parlamentaria, y todo lo que hice va a quedar convalidado, aunque no sea convalidable. Porque ya ocurrió con el decreto 530 del 2012, porque ya ocurrió con el decreto 1338 del 2012 en situaciones anteriores. Y entonces, como dice Sebastián Soler, nos acostumbramos a esta nueva institución, la intervención presidencial de personas jurídicas privadas, creadas de la mano y la imaginación del Poder Ejecutivo, convalidado por un Congreso que acepta instrucciones, porque tiene un control parlamentario, y bienvenida una nueva forma de intervención que no está en ninguna ley, que es violatoria de la Constitución, porque interfiere con el artículo 14 y porque viola el blindaje de la propiedad del artículo 17. Pero bueno, así son las cosas. Lo que yo digo es, no nos acostumbremos, aunque nadie lo diga, aunque nadie reclame, porque claro, después la gente dice, bueno, pero nadie reclamó. Y por supuesto, los señores de YPF, ¿por qué no reclamaron? Porque se llevaron 12.000 millones de dólares por algo que valía menos de 3.000.
Entonces, si usted después de expropiarlo, decirle de todo, termina haciendo un arreglo porque hubo un avenimiento, es decir, la gente piensa se ganó el juicio, no, hicieron el juicio, después se pusieron de acuerdo, hubo un avenimiento y se llevaron 6.000 millones de dólares en títulos con más 7.000 millones de dólares de intereses que generaban esos títulos por una empresa que valía menos de 3.000. Y ahora se van a llevar el resto, los que no fueron expropiados en aquel momento, por el juicio que hicieron y que está tramitando en Nueva York, entre 3.000 y 12.000 millones. Pero ¿usted piensa que esta gente va a ser tan pava de ir a reclamar si le intervinieron mal o le intervinieron mal? O bien, si se están llevando una fortuna por algo que no vale nada. El propio administrador de YPF acaba de decir cuando asumió ahora en el mes de abril o mayo que la empresa está prácticamente fundida, que no tiene dinero, que está en una situación económica y financiera absolutamente delicada. ¿No es cierto? Chicone, ¿quién va a venir a reclamar por el dinero? ¿Quién? Si nadie quiere hacerse cargo de la compañía ni decir que era dueño, porque la única persona que tuvo relación con la compañía está preso. Entonces, ¿quién va a venir la gente a decir, a reclamar, che, no me pagaron? Ah, usted es el dueño, venga, preso también. No van a venir. Y aparte, ¿por qué pudieron hacer el acuerdo y limpiar todo? Porque se pusieron del mismo lado los dos funcionarios del Estado. Una farsa. El expropiante era la FIP, el expropiado era el ministro de Economía, dependiendo de la FIP del ministro de Economía. Por eso la Cámara Comercial en el año 2016 dijo nulo. Y el juez de primera instancia dijo nulo. Y fue a la Corte y el Procurador General de la Nación tiene un dictamen que dice nulo. Nicolás, ¿me permites una breve... Por supuesto. Para ya dar cierre y desde Tucumán agradecer a Daniel Roque Vítolo sus conceptos y esperar, obviamente, el artículo de mañana en la ley. Alberdi, en el siglo XIX, por supuesto, decía que el Estado no había sido creado para hacer negocios, sino para propender y generar el bienestar de sus habitantes. Con lo cual, él tenía bien en claro un principio que hoy parece decimonónico desde el punto de vista del mercado, de la actividad comercial, pero que marca un rumbo. Y unos años después, Sarmiento decía, la Constitución arriba, como un letrero, la escuela abajo, para deletrearla. Pero hace muchos años que en la Argentina, en los distintos niveles del sistema educativo, no se enseña la Constitución Nacional ni el sistema de valores jurídicos o políticos de una república. Y lo tercero, bueno, desde el advenimiento democrático glorioso de 1983, salvo el ingeniero Macri del periodo anterior, hemos sido gobernados por presidentes juristas, presidentes abogados, que de todas maneras, como el que actualmente nos gobierna, nos ponen en este escenario de ilegalidad, al cual no nos tenemos que acostumbrar. Como dice Daniel Vítolo, no nos podemos acostumbrar como ciudadanos a la miseria, a la inseguridad, a la ilegalidad. Yo creo que cabe una reacción cívica e interpreto que este tipo de foros y que una facultad formadora de abogados como es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán se debe a sí mismo y nos debemos los docentes este deber de formación cívica que no debe cejar pese a que a veces las realidades contradigan nuestros libros y nuestras enseñanzas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. No sé si quiere que le haga una última consulta, doctor Vítolo. Dale, la última y nos vamos a comer. Dale. De respuesta corta. Si lamentablemente no vamos a tener el sándwich de milanesa ahí y ni el de ternerita, pero bueno, qué sé yo. Para cuando se solucione esto, me acuerdo el doctor Alperín hace poco, el doctor Juliano me pedían empanadas en una charla que hemos tenido hace poco. Así que bueno, para usted va el sándwich de milanesa desde acá de Tucumán. Bueno, es que ese es un error. Yo le voy a decir una cosa. La gente discute si las empanadas tucumanas. Empanadas, todo el país compite por las empanadas, la salteña, la mendocina, pero por esta cosa maravillosa del sándwich de milanesa y el de ternerita de Tucumán no compite nadie y son la cosa más maravillosa que he visto en el mundo. Así que bueno, aguanten los eléctricos para siempre, los viejos eléctricos, el mejor sándwich de milanesa del mundo. Dale, ¿qué tenemos ahí?
Aporta Eloísa Natalí Casado. Dice, ¿qué medida política y económica hubiera tomado en esta crisis si fuera el presidente? Yo creo que lo que yo primero lo que hubiera dicho es, está bien. Primero, la gente no se puede atolondrar a hacer algo sin saber dónde va en este tipo de cosas que tienen tanto impacto, ¿no es cierto? Yo creo que hay una buena solución para esto. Es decir, por ejemplo, si la compañía tiene problemas, si está el tema del Banco Nación, bueno, ¿por qué no ir a una capitalización de los créditos del Estado, por ejemplo, haciendo una serie de acciones? Ahí el doctor Luis Miguel lo podrá explicar muy bien. Es decir, el Estado puede ser la propuesta de acuerdo preventivo, que el Estado capitalice sus créditos y algunos acreedores importantes que lo han hecho antes, los bancos extranjeros, por ejemplo, el Bedes Bank, el Rabobank, lo han hecho con otras compañías. Capitalicen los créditos con una serie especial de acciones, con derechos políticos particulares, como acción de clase, participación en el directorio, derecho de veto en el endeudamiento, o lo que fuera, dándole la oportunidad. Eso primero sanea patrimonialmente la compañía. Segundo, sanea los flujos, porque al capitalizar la deuda, libero los flujos porque no tengo que pagar ni intereses ni repagos de esa deuda. Les puedo estar bajando más o menos el 64% de la deuda total de la compañía. Si sumo algunos, digamos, acreedores comerciales o lo que fuera, puede ser más. Saneo la compañía, rearmo los flujos, la pongo en marcha, hago un control interesante y hago un plan de recompra. Le digo a los accionistas, tranquilos, yo no vengo a quedarme para siempre. Hagamos un plan fijemos cuál es el plan del pago del concurso preventivo, 8 años, por ejemplo, bien, y de acá a 8 años le damos una opción de recompra. Recómprenme las acciones a valor de mis créditos con una actualización o una evaluación de la compañía y hacemos una capitalización generando una opción como si fuera una retroventa que no estaba permitido en el código anterior, pero está permitido para los bienes muebles en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces esto solucionaba todos los problemas. Teníamos, si el gobernador Perotti quería alguien de la provincia, lo ponía. Si el Estado quería tener a alguien, lo ponía. Si los bancos querían tener a alguien, lo ponían. Hacemos un directorio profesional, ponemos el control. La compañía sale adelante y después toda esta gente no se ve privada de nada porque si bien entregan parte de la compañía, tienen la posibilidad de recomprarla. Le damos una opción a que en el plazo de 8 años, ahí se podrá discutir si está el tema de la opción del Código Civil, del plazo de 1 año, bueno, esto habrá que ver cómo se instrumenta y se arregla el tema. Pero esto era mucho más razonable, hubiera sido celebrado por todos, estarían sacándose la foto en el monumento de la bandera, el presidente, el gobernador y los directores de los accionistas, y si los directores están sospechados, bueno, parte del acuerdo preventivo es el desplazamiento de la actual administración y la colocación de una administración nueva, profesional, aprobada por los bancos y por los acreedores. Pero esto tiene solución. Yo digo, es lo mismo que ahora. Vieron que están con el tema de la crisis de las empresas. Por supuesto, yo tengo otra teoría, pero no la voy a desarrollar hoy acá. Pues ya la han escuchado varias veces, el tema del plan Marshall y demás. Pero yo digo, terminemos con esta historia de darle préstamos a la gente para pagar las deudas. No van a pagar ni la deuda ni el préstamo. Refinancien la deuda, no. Vamos a dar un préstamo con tasas blandas para que pague lo que debe. ¿Pero qué? Tomamos deuda sobre deuda. Plata mala sobre plata buena, o plata buena sobre plata mala. Si hay soluciones mucho más sencillas, ¿por qué recurrir a estas cosas que irritan a la gente, que generan grietas y que no funcionan? Porque vuelvo a repetir, el mecanismo de la expropiación, los tiempos y el tránsito de los pasos legales no ayudan. Y si quieren algo ahora, tampoco sirve esto, porque si quieren entrar en el salvataje, esto es diciembre del 2021, por cómo está el cronograma del concurso. Así que bueno, yo creo que acá hace falta menos extravagancia y hay que recurrir a gente que sepa. Yo siempre digo, busquemos a los que saben. Yo busco a los que saben. Yo por eso me junto con Marco Tulio, por eso me junto con Luis Miguel, por eso, bueno, ahora me sumo a Mirra, por eso yo llevo a los profesores y hablo con todos y recorro el país, porque me quiero nutrir de los que saben, de ideas. ¿Quién piensa que alguien puede creer o querer que le vaya mal al gobierno o que salga mal esto? Todo el mundo quiere que salga bien. Si queremos vivir mejor, todos los argentinos, con las personas y que nos gobiernen, todos aquellos que han sido elegidos democráticamente.
aunque creamos en ellos o no, aunque los hayamos votado o no, aunque nos gusten o no, ellos son los que tienen que llevar el país adelante. Bueno, escuchen a la gente. En la Argentina hay mucha gente valiosa que sabe. Es decir, acá hay que hacer un bono, pero ¿saben la cantidad de gente que es experta en hacer bonos? Hace 50 años que hacemos bonos, que lo defolteamos y hacemos un nuevo bono para pagar el defolteado, que volvemos a defoltear y que volvemos a construir. Hay gente que sabe muchísimo de esto. Y también de ingeniería financiera y de rescatar empresas, pero busquemos a los que saben. No improvisemos con cosas políticas, con arengas, con banderas que no llevan a ningún lado. Como dijo Ortega, argentinos, a las cosas de una vez por todas. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, y ahora no sé, para finalizar, si quieren, Luis Miguel, dar un saludo, un cierre, después Mirra y después el doctor Marco Tulio y bueno, y después usted, doctor Vítolo. No, basta, yo ya debe estar harto de mí, así que yo libero. Yo le mando un abrazo a los amigos, los escucho ahora con mucho cariño y espero poder abrazarlos pronto. Por lo menos poder viajar a sus provincias para dar las charlas y reunirnos para debatir, después comer juntos, poder abrazarnos, tocar la guitarra, pero me parece que para eso vamos a tener que esperar bastante. Así es. Doctor, bueno, van a ser bienvenidos. Simplemente darle un abrazo a todos los estudiantes, agradecer a los colegas que nos han estado escuchando y nuevamente transmitirle a mis queridos profesores que hemos compartido este panel, que una vez más he aprendido mucho y de ustedes. Buenas tardes, gracias a la franja. Doctor Mirra. Bien, bueno, agradecer lo mismo que los amigos, haber compartido este panel de lujo. Y agradecer a las chicas y chicos que nos acompañan, que son los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad pública. No nos olvidemos nunca de eso. Y que en esta época donde están pasando muchas cosas poco normales desde el punto de vista de la salud y también de lo jurídico, que se hayan sumado a estos cursos que vienen realizando ustedes con tanto éxito, nos demuestra que a veces uno tiene una mirada un poco pesimista en ciertas situaciones, quizás también por los años que vamos viendo lo mismo, pero el optimismo lo da justamente las personas jóvenes que todavía tienen esta idea de formarse y perfeccionarse fuera inclusive de las mismas aulas, ¿no? Así que bueno, y un gusto, un lujo haber compartido con nuestros colegas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Marco Tulio. Bueno, en el ámbito de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional de Tucumán, formadores y estudiantes siempre hemos tenido una gran comunión. Apuesto a ello, apuesto a que podamos conseguir continuar encendiendo esa llamita del gusto por el derecho, por la libertad, por la legalidad. A eso nos debemos. Y este tipo de encuentros en estos momentos de aislamiento nos acerca en el intelecto y ojalá hayamos ayudado en estas 2 horas que duró el debate a formar un pensamiento crítico, una opinión de la realidad y a incentivar a nuestros estudiantes a que lean y se capaciten. La Argentina que viene los necesita y mucho. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado en esta charla, a toda la gente que nos siguió desde las redes sociales. Ponía Lucas ahí Figueroa, si estuviéramos en la facultad estaríamos todos aplaudiendo. Nos alegramos todos de que así sea y bueno, pronto seguramente con todas estas soluciones vamos a poder llevar toda esta charla a la presencialidad. Lo traemos al doctor Vítolo desde allá, desde Buenos Aires, para Tucumán. Sí. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Ya saben, la charla queda grabada en nuestro Facebook.